Muy buenas noches, daremos inicio con la clase. Entonces, para iniciar vamos a trabajar con un laboratorio que nos va a permitir aplicar lo que hemos aprendido durante la clase de ayer sobre manejo de VLAN. Yo les he pasado por el chat el archivito de Packet Tracer, espero que lo hayan podido descargar. Si no, pueden dejarlo ahorita, pueden ir abriéndolo en lo que yo voy explicando de qué va a tratar el laboratorio. En esta red vamos a tener tres switches diferentes, A, B y C. Y estos switches, cada uno va a tener conectados sus propios dispositivos de red. Computadora en la mayoría, pero en un caso vamos a tener incluso un teléfono IP. Ahora, cada dispositivo switch va a tener la obligación de manejar diferentes VLANs. Puedes ver ahí que tenemos la VLAN 10, 20 y 30. Entonces, dentro de estos laboratorios que tenemos acá, tenemos que pensar qué tipo de puerto va a manejar cada dispositivo y cómo podemos configurar las VLANs en cada uno de esos puertos. Tenemos la primera tarea, que es la configuración de VLANs, que se trata de la parte 1. Tenemos 6 VLAN en total: Admin, Accounts, Human Resources, HR, tenemos Voice, tenemos Management y tenemos la VLAN nativa. Yo ayer les mencionaba que lo primero que debemos hacer a la hora de trabajar con una red de VLANs y con switches que utilizan VLAN es que primero tenemos que crear las VLAN en los dispositivos. Entonces yo me voy al switch A y lo primero que hago es empezar a crear VLAN por VLAN. Entonces aquí tenemos VLAN 10 y le damos su nombre. El nombre no afecta en nada, es netamente administrativo. Para que ustedes puedan recordar para qué estaban utilizando esa VLAN en específico. Luego tenemos sobre este mismo menú, si ustedes desean pueden o salir, crear la nueva VLAN, que la siguiente sería la VLAN 20 Accounts. Vamos a poner aquí un ladito para que veamos las VLANs. O como es el mismo menú de VLAN, no hace falta que salgan del menú para volver a entrar. Pueden hacer VLAN 30 y ahí pueden colocar el nombre. Vamos, VLAN 40 es la VLAN de voz. VLAN 99 es la de management o administración y la VLAN 100 es la nativa. Esta tarea tenemos que realizarla en cada uno de los switches. Si nosotros no queremos estar escribiendo los comandos una y otra vez, lo que podemos hacer es crearnos una especie de script. Donde coloquemos comando por comando, obviamente excluyendo todo esto. Este comando entero. Y en el caso de los dispositivos Cisco, esto bueno aplica para todas las marcas en realidad, la verdad que no puedo pensar en una que no lo acepte. Ustedes pueden simplemente copiar y pegar los comandos como tal, siempre y cuando estén bien separados por una nueva línea, como está aquí. Entonces yo puedo tomar todos estos valores, copiarlos, y en lugar de tener que volver a escribir uno por uno, puedo irme al siguiente switch, al switch B, entrar al modo de configuración, al modo correcto, y puedo pegar. Esto va a hacer que se puedan configurar exactamente las mismas VLANs para que me resulte más sencillo y más cómodo hacer mis configuraciones. Esto va a simplemente crear las VLANs dentro del switch o de los switches. Nada más. Aún no los asigna nada. De momento todos los puertos estarían como parte de la VLAN 1. Esto vamos a hacer para los 3. Perdón. Muy bien.
Entonces sería nuestra primera parte, completar la configuración de VLAN. Y miren, ya nos aparece un 40% de completado. Siguiente paso es asignar los roles de los puertos. Nos dice, bueno, dentro de esto tenemos que realizar 3 pasos diferentes. Asignar puertos de acceso a las VLANs, es decir, decidir cuáles son los puertos que deben formar parte de la VLAN. Configurar el puerto de la VLAN de voz. Y configurar las interfaces de administración virtual, lo que nos va a permitir acceder remotamente a nuestro switch. Entonces vamos en orden. Puertos de acceso. Aquí en el diagrama yo veo 6 dispositivos que son únicamente de acceso y uno que es de acceso más la VLAN de voz. Pero ya vamos a llegar a ese. Primero vamos a hacer la tarea de configurar los que son netamente de acceso. Entonces empecemos con el switch B. Entonces en el switch B lo que tenemos que hacer es irnos a la interfaz que va a trabajar con esta configuración. Y eso va a ser, primero nos salimos del modo de configuración de VLAN, exit, y entramos interface FAS01, que es lo que nos dice el diagrama. Entonces, según el diagrama, el FAS01 es un puerto de acceso que pertenece a la VLAN 10. Lo podemos ver. VLAN 10. Entonces, color switch. Hago la configuración. Primero lo coloco en el modo de acceso. Switch port, mode, access. En este modo, nuestro dispositivo debería estar preparado para asignar únicamente una VLAN a este puerto, nada más. Sin embargo, eso no significa de que ya sabe a qué VLAN pertenece. De momento se va a quedar en la VLAN 1. Entonces yo tengo que explicarle switch port, access y el número de la VLAN. VLAN 10. Ahora sí.
Ingeniero, buenas noches. Disculpe una consulta. ¿Cuál es o sea, no entendí por qué lo puso en modo desirable? Sí. Muchas gracias, ingeniero, por la aclaración. Ahora sí me quedó bien claro.
Hablar, William, por favor, sobre enrutamiento estático, lo que te acuerdes, hasta 5 minutos. Y la otra persona que nos va a hablar sobre VLAN va a ser Carlos Alfredo Plaza. Vamos a verificar si están los dos en la clase. Sí, están los dos, perfecto. Excelente. Entonces, no, perdón. Aquí está. Perfecto, y ya están libres hasta el próximo sorteo. Siempre y cuando me hablen algo durante la evaluación. Perfecto, entonces le doy estos 10 minutos tanto a William como a Carlos Alfredo para que puedan tirar una repasada rápida y volviendo hacemos la práctica. Ya luego de ellos continuamos con lo que es enrutamiento inter-VLAN. Listo, entonces en 10 minutos continuamos. Bueno, continuamos con la clase y le vamos a pedir a William que nos pueda comentar un poco sobre enrutamiento estático. Ya, ok, ya. A ver, para configurar un router podemos hacerlo de dos formas, como es estático y dinámico. En enrutamiento estático podemos hacerlo de una forma predeterminada y la forma específica. El enrutamiento estático siempre se configura de forma manual. Esto tiene ventajas y ciertas desventajas a la hora de configurar en una red. Una de las ventajas que tenemos es que no genera carga de procesamiento porque no se envía paquetes como lo que es los otros clases de enrutamientos dinámicos. No utiliza anchos de banda y también son más seguras porque el administrador tiene que saber mm, los comandos que está escribiendo a las redes específicas que quieren llegar, ¿no? También tiene ciertas desventajas, que si es una red muy grande, se puede complicar, ¿no? Con esta clase de enrutamiento. Y también como es tan grande, a veces al escribirla manualmente sería muy molesto, ¿no? Bueno, bueno, también a ver, es conveniente usar las redes estáticas cuando tenemos redes pequeñas, no tan grandes. Y bueno, mm, cuando hablamos de lo que es el tratamiento estático por defecto, es cuando lo usamos, o el router lo usa cuando no tiene acceso o no tiene conocimiento de la dirección a la que está en su tabla de routing, ¿no? Entonces usa la tabla el tratamiento por defecto. Si no tiene ya conocimiento de esto, ya el paquete lo descarta. Para usar el enrutamiento estático en IPv6 se usa el comando unicast, IPv6 unicast, ¿ya? El routing, y ya se lo configura de la misma forma, ya que en IPv4, solo que cambiaría que es con IPv6 route, la dirección de red que queremos conocer, su dirección MAC, y podemos colocar el puerto serial de nuestro router o sería la dirección IP del próximo salto. Estas direcciones estáticas se pueden configurar su distancia administrativa y de esta forma podemos crear lo que son eh, direcciones estáticas flotantes, ¿no? Para que se envíe directamente, tengamos como una ruta de ayuda, ¿no? No sé cómo decirlo.
Si no tenemos esto, no tenemos rutas flotantes y ambas direcciones estáticas están configuradas, hace balanceo de carga, si están a la misma distancia. ¿Qué más? Bueno, y las rutas estáticas siempre son, bueno, son rutas especificadas en la tabla de enrutamiento, no sé. Bueno, son las que tienen, bueno, su valor de distancia administrativo es de 1. Eso, no sé cuánto tiempo vale. Ya, está bien, William. A ver. Ya, está bien, William. Ya, lo he hecho muy bien. Ahorita Mm, hacemos los comentarios. No te preocupes. Perfecto. Entonces ahora, Carlos Alfredo, si nos podés comentar sobre VLANs. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, podemos escucharte bien. Hola, Sí, no sí. sé si Sí, ya, se te puede escuchar bien. perdón, no sabía si mi micrófono funcionaba. Eh, bueno, lo que tengo en mis apuntes acerca de VLAN, lo que he escuchado, como su nombre lo dice, son virtuales que se pueden crear dentro de un suite, se pueden crear múltiples redes virtuales. ¿Y esto en qué beneficia? Más que todo para la separación de tráfico por diferentes dominios, para la seguridad. Se cierra brechas de seguridad al hacer varias VLAN, ¿no? Se segmenta la red y este, una mejor administración, ¿no? Porque al segmentar la red es más fácil encontrar unos problemas diferentes de la VLAN y se las puede administrar de mejor manera. Después también, a ver, también puedo hablar de lo que son de los puertos, ¿no? Que hay lo que son los puertos troncales, el puerto de acceso, pues que se conecta a un dispositivo terminal y pertenece solamente a una única VLAN. Sin embargo, el puerto troncal es el que permite transporte entre múltiples VLAN, ¿no? Puede ser entre varios suites, ¿no? Eh, bueno, un puerto troncal se puede decir que es un enlace punto a punto entre suite Ethernet, ¿no? Que se transporta entre múltiples VLAN. Estos puertos troncales lo que hace es optimizar el empleo de los enlaces disponibles en los suites, ¿no? Después también puedo hablar a ver, sí, cada suite tiene VLAN. Por defecto está la VLAN 1. Esta acá viene por defecto en todos los suites y es más que todo para la gestión y administración. Solamente se puede ingresar a ella a través de Telnet o SSH. Después la VLAN de la 1002 a la 1005 son para diferentes protocolos y estas VLANs no se pueden modificar o no pueden ser eliminadas tampoco. Sí, creo que eso sería todo lo que he visto. Bueno, aparte, algo que tengo acá anotado es que cada VLAN es un dominio de Broca independiente. Creo que eso sería. Listo, Carlos, muchas gracias. Bueno, en el caso de los dos lo han hecho bien. Y lo que siempre aconsejo, y es normal todavía en esta etapa de los módulos, falta todavía dominio de los temas, pero eso se logra a través del estudio y la práctica. Entonces, la verdad que los dos lo han hecho muy bien para los primeros intentos. Cuestión igual de dentro de la idea del dominio, y esto es recomendación para todos en general,
y porque lo veo que pasa bastante, en todos los módulos siempre veo que pasa, más al comprender mejor los temas que tienen que exponer o defender, les va a ser más sencillo el poder explicarlos, el poder tener una estructura en la cabeza de qué es lo que quieren responder, qué es lo que quieren explicar. Y una buena forma de hacerlo es en pensar la estructura de qué van a defender como si estuvieran respondiendo ciertas preguntas. Y las preguntas que normalmente yo recomiendo que respondan son: ¿qué es el tema que estoy hablando? O sea, ¿qué es VLAN, por ejemplo? ¿Cuáles son los usos para este protocolo? ¿Cómo funciona? Y las ventajas y desventajas. Esa sería la forma de iniciar. Ya sobre eso ustedes pueden empezar a expandir todo lo que ustedes deseen explicar. Ya pueden meter ejemplos prácticos, ya pueden meter casos de estudio, lo que ustedes deseen. Perfecto. Muchas gracias tanto a Carlos como a William por colaborarnos con las explicaciones. Ahora, vamos a pasar a la siguiente parte de la clase. Siguiente tema. Un segundo. Y ahí está. El enrutamiento inter-VLAN. Hasta ahorita hemos estado hablando y hemos hecho un laboratorio donde hemos podido crear VLANs entre diferentes switches. Sin embargo, y si revisamos el laboratorio que teníamos antes, si todo está bien, la computadora, por ejemplo, PC1, tiene su dirección IP y todo, puede hacer ping a otros dispositivos que están en la misma VLAN. 1011, por ejemplo, funciona. 1012 también funciona. Sin embargo, no puede comunicarse con dispositivos que estén en una VLAN diferente. Equipos que quieren hablar con otra VLAN tienen que tener algún dispositivo intermedio. Esto no es solo por las VLANs, esto aplica en todas las redes. Si yo tengo una red local normal sin VLANs, igual necesito de un router, de algún dispositivo que comunique mi red local con otras redes locales. Lo mismo aplica para las VLANs. Si queremos que nuestros dispositivos se hablen entre diferentes VLANs, debemos tener algún método de enrutamiento inter-VLAN. Aquí, mucho cuidado con este tema. Este directamente es uno de los temas de la defensa. Así que vale la pena que aquí vamos a reforzar un poco. Mañana, las dos personas que les toque defender, uno de ellos va a hablar sobre VLAN nuevamente. Y la otra persona va a hablar sobre enrutamiento inter-VLAN. Así para que vayan preparando para mañana. Ahora, ¿qué vamos a hablar de enrutamiento inter-VLAN? Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver las alternativas. Y finalmente vamos a ver un poco de troubleshooting. Ahora, ¿qué es el enrutamiento inter-VLAN? Es permitir la comunicación entre diferentes redes de capa 2, entre diferentes subredes. Para lograr esto existen diferentes métodos. Unos más eficientes que otros, ya depende de la aplicación. Los categorizamos de dos maneras: enrutamiento heredado, router on a stick y switch de capa 3 o conmutador de capa 3 con SBIs. A la hora de defender, les van a pedir o van a esperar que ustedes expliquen estos tres tipos de opciones. Así que aquí atiendan bien. Vamos a hablar uno por uno. Primero, el método heredado. Bueno, y esto es respecto al enfoque de VLAN. Como saben, VLAN complica un poquito la perspectiva de cómo unir una VLAN con un router. Normalmente tenemos un switch conectado a computadoras, conectados a otros switches. Bueno, puede ser tan grande como deseen. Pero tarde o temprano vamos a tener un switch que se conecta al router. Uno solo, con una interfaz. Eso va a ser lo común. Sin embargo, eso funciona bien cuando estamos hablando de solo una subred o solo una VLAN. Cuando ponemos más de una VLAN, ya empezamos a contar con más de una subred.
y seguimos teniendo pocas conexiones entre el switch y el router. Si yo quiero tener 2 VLANs en una red, según lo que hemos entendido hasta ahorita de routers, cada router solo puede tener un IP por interfaz. Por lo tanto, yo debería tener una interfaz por cada VLAN. ¿Por qué? Si yo quiero crear enrutamiento inter-VLAN, mi router tiene que estar al tanto de todas las VLANs que tengo en mi red. Y él debe tener una IP para cada VLAN. Él debe pertenecer a todas las VLANs. Y si yo solo puedo tener una IP por interfaz, no me va a quedar otra que asignar una interfaz para cada VLAN. Una interfaz físico por VLAN. Y ese es el método heredado, el método antiguo. Yo le dedicaba una interfaz a cada VLAN. Funciona bien. Es eficiente a nivel de ancho de banda, o sea, porque cada uno va a tener su propio, cada VLAN tiene su interfaz, no están compartiendo, no hay nada donde haya mucho cuello de botella. Sin embargo, no es eficiente a la hora de la capa física. Son demasiados interfaces que voy a necesitar si es que tengo demasiadas VLANs. Y normalmente los routers vienen con pocas interfaces. 2, 3. Algunas marcas como Juniper, MikroTik, bueno, Cisco también, tienen routers más avanzados que cuentan con 8, 10 interfaces. Pero aún así no va a ser suficiente, porque imagínense, uno para mi conexión a internet y de ahí 9 me quedan para VLAN, solo 9 VLANs. Eso no va a funcionar. Hay empresas que tienen tranquilamente cientos o miles de VLANs. Tenemos que hacer algo al respecto. Entonces se enfoca el siguiente método. Router on a stick, que traduciéndolo al español sería como decir router sobre una varilla, sobre un palo. Que eso significa que el router solo utiliza una interfaz. El propósito es para utilizar una topología más simple. Aquí, perdón, no les he puesto un diagrama, pero denme un segundo. Que esta es la idea. Decimos router on a stick porque es un solo interfaz. Es lo normal, lo que tendríamos cuando trabajamos con cualquier red local. Sin embargo, lo que logra aquí el router es permitir el paso de varias VLANs sobre un solo interfaz del router, casi como un puerto troncal. No lo voy a llamar puerto troncal, porque los routers no tienen puertos troncales. ¿Qué se hace entonces? Se crean una interfaz, sobre una interfaz físico, varios interfaces lógicos o subinterfaces. Cada subinterfaz va asignado a una VLAN diferente. O sea, yo configuro el interfaz de mi router para que permita el paso de varias VLANs al dividirlo lógicamente. Esto funciona bien, no hay ningún problema. Para algunos se hace un poquito pesado porque tengo que configurar las VLAN en el switch y aparte tengo que configurar la VLAN y el IP en el router. Pero funciona bien siempre y cuando yo quiera seguir utilizando un router. La tercera opción, que para algunos puede ser más simple, los switches de capa 3. Ayer hablamos un poco de los switches de capa 3, pero yo les comenté que quería expandir un poco más. Los switches de capa 3 son switches, dispositivos que conmutan, que entienden sobre VLANs, pero que aparte tienen la capacidad de enrutar. Ahora, hace un momento hicimos en el laboratorio una configuración que fue crear un SBI y asignarle una dirección IP. Cuando creamos el interfaz VLAN 99 y le pusimos una IP al switch. Y yo les dije, estos switches de capa 2 más sencillos solo pueden tener un SBI con una IP activa. ¿Por qué? Porque solo va a servir para administración, no va a servir para nada más. Cuando es un switch de capa 3 puede tener tantas SBIs como desee y en cada SBI puede tener una IP activa o varias IPs activas. Como lo ven ahí en el diagrama.
un mismo switch tiene una interfaz SBI para la VLAN 10 y uno para la VLAN 20. Interfaces lógicos que aplican para todas las VLAN, sin importar la cantidad de interfaces físicos que estén asignados. Un switch de capa 3 es un dispositivo que puede realizar enrutamiento y aún así cumplir con todo lo demás que ustedes conocen que hace un switch normal. Ahora, aquí va a haber un poquito de debate. Pero yo esta pregunta la hago, por ejemplo, en la defensa. A mí me gusta preguntar esto. Y ahorita les daré la respuesta. Pero a mí me gusta explicarlo para que ustedes comprendan a la hora de diseñar redes. Si yo ya tengo switches de capa 3, y así es como se lo van a vender a ustedes los switches de capa 3. Te van a decir, mira, vos normalmente en una red necesitas un switch y un router. ¿Por qué? Porque el router tiene, y así te lo explican, tiene 2, 3 interfaces y hace routing. Y aparte vas a tener tu switch para que puedas conectar todas tus computadoras. O sea, con el router debería bastarte, pero lamentablemente el router no viene con tantos puertos. Ahora, ellos te dicen, si te compras un switch de capa 3, son el router y el switch combinados. El switch va a dar conexión a todas las computadoras y aparte va a hacer el enrutamiento hacia internet. O sea, ¿para qué te vas a comprar router y switch aparte? ¿Para qué vas a tener dos equipos si uno solo puede cumplir las dos tareas? Y está muy bien, es verdad. Pero hasta cierta escala. Estamos hablando de redes pequeñas, si estamos hablando de domicilios, si estamos hablando de redes hasta medianas, podemos decir, dependiendo de la capacidad del switch. Está bien, un switch de capa 3 puede reemplazar a la necesidad de un switch de capa 2 con un router. Perfecto. Sin embargo, entra la pregunta, si de verdad el switch de capa 3 es la solución a todos los problemas, ¿por qué siguen fabricando routers? ¿Por qué las empresas grandes siguen utilizando routers? ¿Será que es que nomás Cisco y las otras empresas quieren seguir vendiendo equipos, por eso te venden todavía routers? Pero entonces las empresas como Cisco no van a perder plata. Si descubren que sus clientes solo quieren switches de capa 3, dejarían de lado los routers y listo. Dedicarían todo su trabajo al tema de switch de capa 3. Entonces, ¿por qué es necesario que sigan existiendo routers? La respuesta está en la capacidad que tiene cada tipo de dispositivo para cumplir ciertas funciones. Un switch está diseñado para ser switch y un router diseñado para ser router. Ahora, ambos pueden emular o simular las características del otro. Un switch puede ser router y un router puede ser switch. Sin embargo, ¿por qué uno no elimina al otro? Por la forma en que están diseñados a nivel de hardware. Yo ayer les hablaba, un router, ¿cómo está diseñado? Como una computadora. Cuenta con los mismos componentes que muchas computadoras. Obviamente excluyendo la parte gráfica. ¿Por qué? Porque lo que más necesita un router es capacidad de procesamiento. Yo les decía, el router comparado a un switch tiene menor capacidad de comunicación. Su máxima capacidad de transferencia es mucho más baja que ciertos switches. Entonces, ¿por qué lo utilizamos si el switch puede ser mejor en tema de velocidad? Porque el router es capaz de procesar información de tal forma que aún así puede alcanzar esas velocidades que ofrecen. Un switch, en cambio, tiene una estructura diferente. Una estructura de procesamiento de procesadores por puerto. Con un procesador central, es cierto, pero nada de la capacidad de lo que tendría un router. Esto porque el switch está diseñado por defecto para hacer de conmutación. Recibo paquete, reenvío paquete. Y no tomo decisiones complicadas. Las decisiones que se toman en un router, revisando una tabla de enrutamiento, son mucho más pesadas que las que se tiene en un switch a la hora de revisar una tabla MAC.
No nos olvidemos que el switch, cuando encuentra una coincidencia en la tabla MAC, se acabó. No busca más. Un router, en cambio, cuando tiene una coincidencia en su tabla de enrutamiento, todavía tiene que hacer una serie de procesos para verificar bien por qué interfaz va a salir el paquete. Ahora, si bien ustedes pueden poner ciertas funcionalidades, como por ejemplo nateo, ustedes pueden poner un switch de capa 3 a que haga nateo. Hay ese tipo de tareas que requieren más procesamiento, más capacidad cerebral en el equipo, que van a hacer que en una gran escala un switch de capa 3 no pueda competir contra un router. Cada equipo tiene su diseño, cada equipo tiene su propósito y se diferencian claramente por el desempeño que ofrece cada uno cuando trata de realizar las funciones del otro. Un router no puede trabajar, no puede conmutar tan rápido como un switch. ¿Por qué? Porque el router al conmutar va a hacerlo igual que lo haría con el enrutamiento, mandándolo hasta el procesador y ahí está perdiendo tiempo. Y un switch no puede enrutar de forma tan eficiente como un router. Sin embargo, para la parte de enrutamiento inter-VLAN, ambos pueden funcionar. Ojo, funcionan. Ya a gran escala, ustedes deciden cuáles de los dos quieren utilizar. Esto. Aquí, bueno, una explicación rápida del manejo, de lo que acabo de hablar. Muy bien. ¿Cómo se maneja a nivel de configuración? ¿Cómo se hace todo lo que les he hablado ahorita? Vámonos a más detalle. Muy bien. Lo primero es pensar en el router on a stick. ¿Cómo se maneja? El router on a stick va a tener lo que llamamos subinterfaces. Y ahí pueden ver una idea de cómo se maneja eso a nivel de Cisco. Fíjense, el router solo se conecta a la red a través del puerto Giga 001. Ese puerto tiene que ser capaz de manejar información, según esta diapositiva, de 3 VLANs. La VLAN 10, la VLAN 20 y la VLAN 99. Lo que hacemos es ir a esa interfaz y crear subinterfaces. Y eso se identifica como ven ahí. En lugar de solo ser gigabit 001, ahora tenemos gigabit 001.10, .20, .30. Dentro de cada uno de esos subinterfaces se le coloca la dirección IP y se le coloca la identificación de VLAN. Que algo importante y que busca recalcar la diapositiva. El número de la subinterfaz, este valor, vamos a hacer con puntero, este valor de acá no tiene que ser el mismo que el de acá. Ok, perdón. El valor que tenemos en subinterfaz no va a ser el mismo necesariamente que el de la VLAN. Me disculpan un minuto.
Ok, me van a disculpar. Muy bien. Entonces estábamos mencionando la configuración de router on stick. Les comentaba de que el número del subinterfaz no tiene por qué ser exactamente el mismo que la VLAN. Ahora, a cada subinterfaz yo le puedo asignar una dirección IP. Desde la perspectiva del switch que está conectado al router 1, esa configuración tiene que ser de tipo troncal. Tienen que ser puertos manejados de manera troncal. Ahora, para identificar esto mejor, vamos a trabajar con... Dame un segundo. Primero vamos a terminar de explicar un par de cositas. Y ahorita entramos al laboratorio. Ahí se los voy a ir pasando para que lo tengan ahí a mano. Perfecto. Entonces, los pasos que se siguen para configurar en router on stick serían crear las VLANs, crear la interfaz de administración en los switches, configurar los puertos de acceso y configurar los puertos troncales. Eso sería la perspectiva del switch. Lo que es la conexión al router va a ser considerado un puerto troncal. Aquí tenemos la secuencia de pasos. Y ahorita que hagamos el laboratorio, vamos a ver para que quede más claro. En el punto de vista del router, un poquito diferente. Se tiene que configurar primero el subinterfaz, el interfaz lógico, que va a ser, por ejemplo, interfaz gigabit 001.10. Dentro de ese subinterfaz, primero definimos la encapsulación. Si ustedes no definen la encapsulación primero, no les va a dejar poner la dirección IP. Y esto lo que están diciéndole es qué VLAN debe utilizar. Encapsulation.1q. .1q hace referencia, que se traduce como .1q. Que si se acuerdan, el protocolo de VLAN es 802.1q. Entonces, luego que hemos configurado la VLAN, puedo proceder a asignar una dirección IP. Configuramos todos los subinterfaces que tenemos aquí. Y finalmente, el interfaz físico como tal, el importante, ese no debe tener ninguna dirección IP. Simplemente lo debemos encender. Este paso es muy importante. Si ustedes no encienden el interfaz físico, no va a funcionar nada de los interfaces lógicos. Y bueno, luego realizamos la verificación. Aquí hay algunos comandos que nos pueden ayudar en esa tarea. Entonces vamos a proceder a hacer el primer laboratorio de enrutamiento inter-VLAN. Un segundo para abrirlo. Aquí está. Vamos a cerrar el otro laboratorio. Perfecto. Entonces veamos qué nos comentan de lo que tenemos que hacer en router on a stick. Primero nos dicen agreguen las VLANs. Vayan al switch 1 y agreguen las dos VLANs que vamos a utilizar. La VLAN 10 y la VLAN 30. Luego de ello, asignen las funciones de los puertos. Vamos a tener puertos de acceso y vamos a tener puerto troncal. Tenemos 3 puertos ahí, 2 de acceso, 1 troncal. Tenemos que hacer la configuración de cada uno de ellos. Entonces vámonos al switch. Bueno, y una vez que hagamos esas configuraciones, deberíamos poder hacer ping entre las computadoras PC1 y PC3. Entonces probemos. Switch. Expandir un poco. E inicio. Creando las VLANs. VLAN 10. VLAN 30. Y de hecho tenían nombre, a ver. No le han dado ningún nombre. Entonces no hay ningún problema. No tenemos que configurar nada con el comando name. Ahora pasamos a configurar los puertos y sus modos. Tenemos el puerto Fast Ethernet 06, que va a ser modo de acceso.
por Mode Access y va a tener como VLAN de acceso la VLAN 30. Por el otro lado, el Fast Ethernet 11, que va a tener modo de acceso y va a tener como acceso la VLAN 10. Listo, ya están nuestros dos puertos de acceso. Luego vamos a tener que crear un puerto troncal. Ese va a ser el Gigabit 01. Interfaz Gigabit 01, Switch Port Mode Trunk. Le decimos, bueno, vamos a limitarlo. Switch Port Trunk Allowed VLAN, solo la 10 y la 30. Vamos a evitar que pasen otras VLANs que no hemos autorizado. Listo. Esto desde la perspectiva del switch ya está listo. Y nos dicen probar a hacer ping de la PC1 a la PC3. La PC3 tiene la IP, a ver, 30.10. Vamos a probar con esa IP. A ver, PC1. Hacemos ping. 172.17.30.10. Y no va a funcionar. Vamos a darle un ratito a ver que pruebe. Pero pasado cierto tiempo vamos a notar de que no hay comunicación. ¿Por qué? Porque no hay ningún dispositivo que conozca ambas VLANs, que sepa cómo llegar a ambas VLANs y que aparte entienda de enrutamiento. Al menos no todavía en la topología. Ese va a ser nuestro router. Es la tarea que va a cumplir el router. Si pasamos a la parte 2, dice, vámonos al router y configuremos subinterfase. Una por cada VLAN. Y ya nos han dado aquí arriba las IP. Cuando sea sobre la VLAN 10, tiene que tener la IP 10.1 y cuando estemos hablando de la VLAN 30, tiene que tener la IP 30.1. Entonces vámonos al router de arriba. Ponemos enable y config t. Digo interfaz gigabit 00. Perdón. Primero sería interfaz gigabit 00.10, el primer subinterfaz. Y lo primero que tengo que decirle es el modo de encapsulación, .1q, y el identificador de VLAN, la VLAN 10, seguido de la dirección IP, 172.17.10.1. Su máscara de subred es /24. Y ahora puedo configurar el interfaz de la otra VLAN, gigabit 00.30. Encapsulación, .1q, esta vez el identificador es 30 y la dirección IP es 172.17.30.1/24. Sin embargo, de momento no está funcionando. Ahí en el diagrama de Packet Tracer pueden ver que el enlace sigue en rojo.
Mañana, ingeniero.